que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. Es decir, es el agente que va a acusar, es el agente que va a comprobar lo que se está acusando ante un órgano jurisdiccional, un órgano de justicia. Entonces, el traer este análisis, el consultor forense desde la perspectiva de la defensa, es estrictamente que la investigación de alguna u otra manera le corresponde al Estado. Sin embargo, la defensa, desde mi análisis, debe de ser activa y lo es. Sin embargo, ¿cómo puede ser o desarrollar una mejor praxis? ¿En qué sentido lo voy a aterrizar? Una mejor praxis no en lo jurídico. Se entiende que el experto, el abogado es experto en las ciencias jurídicas. Sin embargo, para tener y optimizar su buena teoría del caso, debe de sumar con una figura que el mismo Código Nacional nos enmarca, que es el consultor técnico, del cual es que vamos a realizar este análisis. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Vamos a abordar un aspecto general del marco legal y conceptual, planteamiento del problema, hipótesis, metodología, abordar un caso y las conclusiones. Cabe mencionar que esta presentación, este análisis que estoy presentando, precisamente fue con base a un artículo que desarrollamos, y digo desarrollamos en compañía del doctor Abimelec, que fue parte asesora en este artículo, y en el cual hacemos una serie de análisis de cómo el consultor, el apoyo del consultor hacia las defensas tiene mejores resultados. Voy a abordar este punto para ir sentando las bases conceptuales y sobre todo de operación. Estrictamente el consultor trabaja o se desarrolla dentro del sistema penal acusatorio. Como decíamos, el consultor básicamente va a ser un auxiliar tanto para la fiscalía y la defensa. Esto lo marca más adelante, lo vamos a ver en el 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una figura auxiliar. Sin embargo, es muy importante mencionar que el sistema penal acusatorio, eh, dentro de su desarrollo, se ha pronunciado que es un paradigma, que tiene cambios, y estos cambios son muchos. Se ha hablado del sistema penal que estrictamente está regido por sus principios, que de manera enunciativa los voy a mencionar: el principio de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Entonces, son principios, son reglas del juego de que se deben de seguir, pero sobre todo con base al respeto de los derechos humanos. Entonces, el sistema penal acusatorio es donde se va a desarrollar toda esta dinámica, y decíamos que es en este contexto donde se va a desarrollar la participación del consultor técnico. Para esto también, dentro de estos antecedentes conceptuales, pero sobre todo jurídico, es importante establecer que dentro del desarrollo del sistema hay un principio muy importante, el principio de contradicción de las partes, que básicamente es contravertir o confrontar los medios de prueba para que en consecuencia exista mayores estadios de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente el Ministerio Público tiene, donde realiza su investigación, tiene su propia línea, su propia teoría, pero la defensa, por principio, también puede controvertir lo que esa teoría establece. Por lo tanto, dentro de este desarrollo de contradicción de las partes, también viene sumado a ello desde un marco internacional. Y desde este punto, desde un aspecto enunciativo, también lo voy a mencionar,
sobre la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Precisamente en su artículo 8, derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Esto es interesante, como menciono desde la introducción. La parte del consultor técnico no viene a sustituir a la labor del abogado. El abogado tiene una labor importantísima que es representar. ¿Sí? Y él es el experto jurídico. Sin embargo, la figura del consultor va a sumar hacia este equipo de la defensa. Es entonces que Ortiz nos menciona lo siguiente: en el actual del defensor es quien debe garantizar que el imputado esté en posibilidades de defenderse adecuadamente sobre la base de una apropiada contradicción procesal. Y él nos define 4 características importantes sobre una defensa técnica. Número 1, derecho a la elección del abogado defensor, derecho al nombramiento de un abogado defensor, a comunicarse libre y confidencialmente, y por último, derecho a una defensa experimentada, competente y eficaz. Bien, repito, el abogado trae una formación jurídica como tal, y eso al contrario no está mal, es un beneficio que así debe ser. Sin embargo, dentro del desarrollo académico, muy pocos o pocos dentro de su desarrollo observan qué son las ciencias forenses y cómo éstas pueden coadyuvar a sus investigaciones. Y es aquí donde entramos nosotros. Y parto de la siguiente premisa: ¿las defensas realmente conocen sobre los parámetros científicos para la valoración y análisis de las evidencias? Las respuestas pueden ser sí, pueden ser no. Como decíamos, hay muchos defensores que actualmente están inmersos sobre lo que es la ciencia forense y buscan llevar su propia teoría con base a la evidencia. Sin embargo, también debemos de aceptar que hay muchos abogados que desconocen sobre este tema, y es por ello que es una responsabilidad de quienes estamos inmersos sobre las ciencias forenses divulgar sobre este punto para que la investigación realmente pueda ser competente. Y aquí viene un punto importante que considero: un análisis. La defensa no debe de ser pasiva. ¿Y a qué me refiero con ser pasiva? No debe de esperar a que el fiscal tenga la teoría, acuse y que demuestre. En muchas ocasiones esta investigación puede ser objetiva o no, pero con el conocimiento científico forense, la defensa puede encontrar debilidades que va a fortalecer su teoría del caso. Y de eso les voy a presentar la metodología propuesta para fortalecer la labor del consultor y a su vez sumar a la defensa. Bien, voy a mencionar, a citar el artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales para dar entrada a lo siguiente: si por las circunstancias del caso las partes que intervienen en él necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia o arte o técnica, así lo plantearán al órgano jurisdiccional. El consultor técnico podrá acompañar en las audiencias a la parte con quien colabora para apoyar técnicamente. Bien, este es el sustento para desarrollar lo siguiente. Este planteamiento del problema que presento en esta diapositiva es básicamente se centra a de que la figura del consultor es una figura que no se encuentra regulada, normalizada o estandarizada por ninguna institución o alguna ciencia que acredite este funcionamiento. Una de las preguntas que, como parte de un consultor empírico, porque así lo puedo llamar, cuando empezamos a hacer esta labor y empezar a investigar cómo poder ser un consultor si realmente se encuentra normatizada por alguna institución, no la hay. No existe ningún funcionamiento que estandarice la metodología, tampoco hay. Existe muy poca referencia bibliográfica sobre este tema y sobre todo cómo debe de realizar su actividad. Y bien, y de eso va a versar
la siguiente metodología. También aquí hay un punto importante que me gustaría resaltar con ustedes. Los consultores técnicos constituyen un carácter científico para hacer llegar a la información de las partes. Esto es importante. Como consultor, cuando una defensa se acerca con nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad científica de generar una información certera sobre lo que se nos está consultando. Sin embargo, ¿qué ha pasado en la práctica o qué he observado en la práctica? Que hay muchos compañeros en la práctica que se dicen ser consultores y esta consultoría que ofrecen es sobre estrictamente un punto esencial. Ojo, y eso no está mal. No estoy diciendo que esté mal. Sin embargo, considero que un consultor forense, para que pueda generar una opinión científica, debe de conocer, tener experiencia en campo, laboratorio y análisis de la información. Porque en el desarrollo de la metodología que voy a proponerles, es básicamente eso. El consultor va a partir desde el análisis de la información que tiene contacto con el caso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Y es en esta labor de inteligencia donde va a participar antes, durante y después. ¿Y a qué me refiero con antes? El consultor no es estrictamente llegar y acompañar al abogado a la audiencia y dar su opinión sobre el punto. El consultor va más allá. El consultor, desde que tiene el contacto, y esta ya puede ser en una etapa inicial, en una etapa intermedia, en una etapa de juicio, puede participar y puede desarrollar algunas actividades de investigación, que esto puede ser durante y después. ¿Cómo puede ser después? Al final en juicio, los abogados realizan cierres en donde expresan parte de su teoría. Para fortalecerla, el consultor también va a coadyuvar a esta defensa para dar su opinión científica sobre el hecho, sobre el caso. Bien, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis, la fase metodológica del consultor científico es una condición necesaria para el fortalecimiento de la teoría del caso de las defensas. Y eso se los voy a presentar ahora con un instrumento o los instrumentos que nosotros pudimos observar. La aplicación que dentro de esta hipótesis permitirá obtener resultados con perspectiva de la evidencia, impactando en la desacreditación de los especialistas intervinientes por parte de la fiscalía, porque una de nuestras funciones como consultor forense es buscar estrictamente todas estas debilidades para que así en suma puedan ser esas debilidades nuestras fortalezas. Y voy a versar, les comparto desde un aspecto general cuál fue la técnica para poder llegar a proponer esta metodología, utilizando el método holístico para la suma y el estudio de cada una de estas partes, de estos casos que les voy a presentar. Bien, para llegar a los productos que les voy a presentar, se realizó o trabajamos a partir de este análisis. Fueron 6 carpetas de investigación, de los cuales realizamos análisis de todas estas carpetas y por general existieron 53 intervenciones, entre ellas intervenciones policiales, periciales, en las cuales la fiscalía tenía en cada una de estas su propia teoría del caso. Por lo tanto, una vez estudiadas, desarrolladas y participado en cada una de estas, proponemos el primer paso que el consultor debe de seguir ante el auxilio de una defensa. Como punto número 1, es interesante, y sobre todo lo traigo a la mesa, determinar que no todos los casos son iguales. Y por muy chusco que parezca este planteamiento, es establecer, una vez que se hace el contacto, que el abogado nos contacta, es establecer nuestra objetividad, hasta dónde vamos a llegar con nuestra participación. Y un punto elemental como experiencia que siempre por alguna u otra razón te pregunta los familiares cuando estos tienen contacto, es si su familiar va a salir con nuestra participación. La respuesta es no. Ok, ¿de qué depende de esto? Depende mucho, también es un trabajo en equipo. El defensor es quien tiene la voz,
en toda esta actuación judicial y él es quien va a representar toda este análisis que nosotros proponemos. Por lo tanto, el punto número uno es ser objetivo. El punto número dos, una vez que ya se aceptó colaborar, es tener acceso a la carpeta de investigación. La carpeta de investigación nos va a permitir observar de primera mano qué existe y qué no existe en lo que está generando la fiscalía como datos, medios de prueba o prueba en estos casos. Entonces, es saber para poder generar una contrahipótesis preliminar del caso que en un momento les voy a mencionar en qué consiste. En este análisis, como tercer punto en este análisis de la carpeta, vamos a observar las variables, que estas pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas, y nos vamos a encontrar con una serie de información que como analistas, como consultores en este caso de la defensa, vamos a observar cuáles son esas debilidades y fortalezas que está presentando los informes policiales, las cadenas de custodia, los dictámenes periciales, los informes, entrevistas, que también son muy importantes para ir robusteciendo nuestra hipótesis central de la investigación. ¿Cuál es el objetivo de este punto? Evaluar la calidad y el peso procesal. ¿A qué me refiero con calidad y peso procesal en lo siguiente? Si observamos esta imagen, este es de un caso en el cual la policía del estado de Tabasco, la policía preventiva del estado, realiza una detención a unos presuntos en el cual se observa un arma de fuego. Sí, aquí en el pulsor donde estoy subrayando, estoy encerrando, se observa un arma de fuego en una bolsa o armas de fuego, que son dos, celulares e información. Hasta este momento, desde un aspecto forense, estos elementos están contaminados. ¿Por qué están contaminados? Una, no deben de estar en el suelo. Dos, las armas de fuego no deben de ser embaladas de esta manera. Y los celulares. Por lo tanto, desde este punto, ya está contaminado. Pero no solo eso, esta información se observa lo que esta leyenda que dice Código Rojo Villahermosa es una página por Facebook. Esta es otra imagen que desde un aspecto general, a simple vista, no muestra nada. Sin embargo, tiene una mayor profundidad porque este es un es un informe de inspección técnica al lugar. Es decir, un criminalista de campo realiza un informe y recolecta estos elementos que él determina que son cartuchos útiles. En campo no podemos determinar que es un cartucho útil. Desde una experticia no se puede. Esto tiene que ser en laboratorio por un experto en balística. Pero no es solamente eso. En profundidad, ¿a qué me refiero? Él está manipulando estos elementos con un guante que no son los idóneos, no son los adecuados. Son unos guantes industriales y eso no debe de ser. Bueno, entonces toda esta información debe de ser proporcionada a el defensor y así ir sumando nuestra contrahipótesis preliminar para consiguiente generar más información. ¿Y dónde vamos a obtener esta información? O obtener de primera mano con entrevistas con los imputados. Se tiene que tener mucho cuidado porque en ocasiones debemos de ser completamente imparcial, no dejarnos ir con toda esta información que nos puedan o no arrojar, se tiene que comprobar. Pero uno de los puntos elementales de que el consultor debe de observar cómo fue la detención, cuál fue la complejidad operativa del mismo, y esto nos va a arrojar mucha información. El análisis, que es otro punto del lugar de intervención o de hecho, es elemental. El consultor no solamente se debe de dejar llevar con la información que existe en la carpeta, también tiene por ende arribar al lugar. Y aquí hay dos fotografías. Brevemente comento. La policía realiza una detención a unas personas y omite en su informe policial homologado describir, ¿sí?, de que habían existido intercambios de disparos. Entonces nosotros, después de la detención, acudimos al lugar y se pudo corroborar que realmente ese es un poste en una cancha que realmente
existía en toda la cancha diversos orificios con características, ¿sí?, que en la criminalística se puede determinar a través de sus estudios que pueden pertenecer a orificios de un elemento balístico. Y asimismo, del lado derecho podemos observar una mancha con color rojiza, de la cual también el criminalista de campo omitió. Es decir, la policía realizó o tuvo un abuso excesivo de la fuerza. Ok, como siguiente punto tenemos ya una hipótesis, es decir, ya en este nivel debemos de tener cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas del caso que presenta la fiscalía, para así robustecer nuestra contrahipótesis. Debemos de hacer la reconstrucción de los hechos. Esta es una fase experimental que esta a su vez puede tener o se puede hacer desde un aspecto virtual, es decir, una reconstrucción virtual, una reconstrucción fotográfica, como en este caso que les estoy mostrando, en el cual en una detención la policía coloca un punto X. La ubicación, ese punto X, fue la detención de acuerdo al informe policial, de acuerdo a la policía. Sin embargo, en redes sociales se filtra información sobre una camioneta que igual se pone a disposición y de unas personas que eran pertenecientes a esta camioneta. Entonces, en el fondo de esta se puede observar una persona y al final, en la parte superior, se puede observar el número 227. Esto, a su vez, el analista debe también monitorear, en este caso, cuál es toda esta información. Ojo, debe de ser legal toda la información con legalidad que se pueda obtener. Y así tener una contrastación de la hipótesis. En esta etapa se evalúa cuál es la teoría que está presentando el fiscal y cuál es la línea que nosotros debemos de seguir para preparar, si ya estamos en un nivel de juicio oral, para preparar con perspectiva forense los interrogatorios y contrainterrogatorios para cada uno de estos intervinientes en la investigación y así poder generar nuestra contrahipótesis. Por aquí les comparto un link para que ustedes puedan tener acceso a un video y puedan observar una participación donde un experto en una materia, un perito de la fiscalía, estaba de alguna manera determinando un método. Sin embargo, esa función nosotros nos percatamos, la hacemos ver a la defensa y esta actúa de manera inmediata. Si tienen el tiempo, les invito a que puedan observar el video. Y esta es otra imagen de la misma situación donde hay muchas irregularidades forenses. La parte derecha ya la presenté, pero también observen la parte izquierda, está manipulando un celular con los mismos guantes que manipuló los elementos balísticos y sobre todo también el arma de fuego. Conclusiones. La efectividad depende mucho de trabajo en equipo, defensa, consultor científico. El objetivo final es generar una investigación con base a la evidencia científica, es tener una metodología que pueda coadyuvar a las defensas en estos casos judiciales. Es importante mencionar que la defensa debe estar dispuesta a utilizar esta herramienta. La consultoría actualmente es una necesidad, que el defensor puede ser muy, muy bueno, y conozco defensores muy, muy buenos, pero si se tiene este plus del consultor científico, considero de que la efectividad va a ser mucho mayor. Y bien, y para ir finalizando, les comparto con ustedes toda esta información que les presenté. Precisamente viene en este libro que muy pronto se va a publicar, es por parte de un servidor, y en el cual pueden encontrar información referente a la actividad metodológica del consultor científico. Bien, agradezco su atención y estoy dispuesto a escuchar sus comentarios, alguna pregunta, análisis, opiniones. Adelante. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro Sansores. Claro que sí. Un placer escucharlo, maestro, como siempre. Gracias, gracias. Quiero felicitarlo por su conferencia. El día de hoy había yo tenido el gusto de escucharlo en otra ocasión y compartir algunas ideas con usted
respecto a la función del consultor técnico en el juicio oral o en general en el sistema penal acusatorio. Claro que sí, recuerdo. Sí, con la información que nos comparte el día de hoy me ha arrojado más luz y me ha convencido plenamente de la utilidad del consultor. No había yo alcanzado a aterrizar la importancia de la participación del consultor técnico. En aquella ocasión recuerdo que yo había menospreciado el valor de la participación de este sujeto procesal, por llamarlo de alguna, paraprocesal, mejor dicho, porque no es parte del proceso, por algunas consideraciones que voy a hacer de nuevo, pero me ha convencido de la utilidad gracias a la forma práctica en la que expuso su utilidad. Me quiero referir a que en gran parte yo como abogado y muchos compañeros defensores, públicos o privados, hemos despreciado la utilidad del defensor, del consultor técnico debido a varias reglas que rigen, valga la redundancia, el sistema penal acusatorio. Una de ellas es el famoso principio de, conocido anteriormente como indubio pro reo, o llamado en otras materias la suplencia de la queja. En materia penal, si está algo mal planteado o mal hecho por la defensa, el tribunal tiene la obligación de interpretar la mayoría de las cosas que se desarrollan en el juicio en favor del detenido, del imputado, acusado o sentenciado según la etapa. Eso es uno de los factores por los cuales los abogados no se interesan, los abogados penalistas principalmente, no se interesan en un desarrollo científico de su profesión. Otro de los factores es que, como usted sabe, en materia penal, en general, casi en cualquier materia de litigio o de ejercicio de la abogacía, depende de los honorarios del abogado el trabajo que éste haga. Claro. Entonces, cuando una persona es detenida por el delito que sea, si tiene para pagar los servicios de un bufet o de un buen abogado, dependerá de eso si ese abogado cuenta con la capacidad científica o el interés científico de utilizar todas las herramientas posibles para demostrar la inocencia histórica o jurídica de la persona. ¿A qué quiero decir? Muchos asuntos, a muchas personas se les asigna un defensor de oficio porque no tienen para pagar un abogado particular. Ese defensor de oficio es pagado por el Estado, recibe un salario. Claro. Por lo tanto, no tiene un interés o un estímulo económico en hacer su trabajo. Difícilmente va a tener un interés en auxiliarse, en contratar, en sugerir, en conseguir un consultor técnico y muchísimo menos va a tener interés en desarrollar una investigación paralela o independiente a la que haga el fiscal. Ok. ¿Sí me explico? Sí, claro, claro. Y la otra parte que usted la dejó muy claro también es que como la investigación criminal es una facultad exclusiva, sigue siendo exclusiva del Estado a través del Ministerio Público, y que la acusación, la persecución, la investigación y la acusación de los delitos es una facultad exclusiva del Ministerio Público con auxilio de las policías. Al ser una función del Estado, el Estado tiene que observar el respeto a los derechos humanos y es común que no lo haga. Entonces muchos abogados nos hemos apoyado de las múltiples y variadas formas de violación a los derechos humanos por acción o por omisión que cometen las autoridades para a veces no necesitar entrar al fondo del asunto ni a cuestiones técnicas materiales de la ejecución o no de la conducta delictiva. Es decir, a veces no discutimos, porque me ha pasado en asuntos en los que llevo una defensa pasiva, en los que ni siquiera ofrezco ni desahogo pruebas, porque está tan mal integrada la carpeta, hubieron tantas violaciones al debido proceso y a derechos humanos, que ya no me meto al fondo del asunto. Ya no me interesa si pasó o no pasó de lo que acusan a mi cliente, sino únicamente trato de exhibir cómo la autoridad le violó derechos humanos para efecto de que el tribunal, en consecuencia, ordene una libertad.
Ok, entiendo. Entonces, hasta el día de hoy, gracias a esta conferencia, entendí la utilidad, me parece muy interesante, me parece un área con potencial para mucho desarrollo científico y también como negocio. Me estoy imaginando poner un despacho voy a utilizar una palabra que detesto por una moda de publicidad, un despacho integral, ya después le cuento por qué Ok. odio la palabra, en el que el defensor con los peritos expertos hagan su investigación, nos volvamos investigadores privados en los delitos y con mayor facilidad y con mayor sustento científico llevemos una defensa técnica y adecuada en favor de nuestros representados como fuente de negocio. Pero lo felicito, me gustó mucho su conferencia. Espero intercambiar más ideas con usted pronto, maestro. Gracias, maestro, y sobre todo gracias por su aportación. La verdad que siempre escucharlo es una clase. Y Gracias. le comento que lo que dice es adecuado. Y para puntualizar nada más, creo que sí es un área de oportunidad que para muchos estudiantes, muchos ya egresados de diversas carreras, buscan entrar a la fiscalía, a las policías, pero técnicamente esto es un área de oportunidad y como ya mencionó, tener un despacho que se pueda generar una consultoría y trabajar del lado de la mano de la defensa, creo que es lo mejor y sobre todo en Perbiops hacemos ese tipo de actividad. Ah, mire qué bien. ¿Alguna otra pregunta, cuestionamiento respecto al tema? Ok, pues agradezco la participación de todos ustedes. La próxima semana igual tendremos una serie de análisis de algunos temas que les puedan ser de su interés y estamos para servirles. Si alguno tiene alguna inquietud respecto al tema, le dejo mi correo y con mucho gusto compartimos información. Muchas gracias, bonita tarde para todos y cuídense mucho. Hasta luego.